En este siguiente módulo hablaremos de los sistemas de partidos, es decir, cómo los partidos políticos se insertan en un sistema de reglas, conforman un sistema de partidos y participan, por lo tanto, en la democracia. Es un tema que vincula ya no nada más lo histórico-conceptual con los hechos sociales, sino lo histórico-conceptual con lo jurídico. En la clase anterior vimos en la presentación una tabla, una tabla de una línea de tiempo histórica en donde veíamos que el siglo XX y el siglo XXI, digamos en términos generales, suponía por un lado la legalización y por otro la constitucionalización de los partidos políticos. Conforme se fueron confeccionando las reglas de los sistemas democráticos, fuimos encontrando o hemos ido encontrando la importancia de los partidos políticos como organizaciones que articulan demandas sociales, lo dijimos la clase pasada, pero también conforme estos van teniendo una mayor importancia social, conforme van representando intereses, la siguiente pregunta es ¿cómo se insertan en el orden democrático? ¿Cómo definimos un orden democrático? Una de las definiciones de orden democrático la encontramos desde el punto de vista institucional legal o institucional constitucional. Las dos en conjunto y también por separado, porque vamos a encontrar posteriormente que hay legislación sobre los partidos políticos y reglas constitucionales sobre los partidos políticos. En primer término, lo que tenemos que decir es que los sistemas sociales se refieren a las prácticas que suceden dentro de determinados espacios, los lenguajes que ahí se producen, las disputas que suceden en estos y que además podemos diferenciar sistemas sociales unos de otros. Un sistema social sería un todo, pero cada uno de sus componentes tendría facultades, actores, personas diversas. Esto no quiere decir que quienes actúan, quienes están dentro de un sistema social no puedan estar en otro, pero habla también de quienes participan de manera activa en este. Dentro de estos encontramos al sistema político. Los sistemas políticos son aquellos que organizan la política. Y dentro de los sistemas políticos podemos encontrar que esos sistemas puedan ser democráticos o no, dependiendo de cómo organicen y de cómo fundamenten el ejercicio del poder. Entonces, si decimos que los sistemas son las organizaciones en donde determinadas personas actúan, comparten una serie de conceptos, de definiciones, de ideas, entonces hay un sistema político que decía puede dividirse entre sistemas autoritarios, sistemas democráticos de conformidad con sus reglas. Esa sería una primera forma de diferenciarlos. Después veremos que hay otras, pero ahorita vamos a diferenciarlo de conformidad con las reglas, de conformidad con la competencia y de conformidad de cómo se insertan los partidos políticos en esas reglas y en esa competencia, y será un primer criterio, no el único, pero un primer criterio para definir un sistema democrático, que haya competencia. Veremos después las limitaciones que esto implica, sin que con ello quiera decir que no sea imprescindible tener un sistema de partidos para tener democracia. Volveremos a la idea de Weber, de decir es condición necesaria, pero no suficiente para que haya democracia. Pero para que haya democracia tiene que haber partidos, y para que haya partidos y tenga sentido la organización social, tiene que haber competencia. Entonces, el sistema de partidos se refiere a cómo dentro de un sistema político determinado se organizan los partidos políticos, cómo son las interacciones entre los distintos partidos políticos que componen ese sistema, cómo pueden entrar o no a ese sistema y cómo pueden ser parte de la representatividad. A todo eso iremos llegando en los siguientes módulos. Ahorita nos interesa sobre todo esta primera diferenciación de los sistemas de partidos y su importancia para entender entonces los partidos y las reglas como un componente sustancial, importante, fundamental de las democracias, que es el componente de las reglas y las instituciones, que es en donde participan los partidos políticos, aunque veremos que también participan en otros de los componentes de la democracia, como lo pueden ser los valores, así como
el conflicto, ¿no? Porque son una síntesis, ya lo habíamos dicho, de los conflictos. Pero bueno, entonces los sistemas de partidos van surgiendo, sea de acuerdo con las teorías que vimos en la clase pasada, por modernización o por conflicto. Lo veremos ejemplificado en el sistema mexicano. Entonces, bueno, el chiste es que los sistemas político-electorales suponen una respuesta a la pregunta ¿cuál es el fundamento del poder? ¿Cómo se distribuye? ¿Y en manos de quién recae? Que también supone una interacción entre los agentes políticos, sean o no democráticos, sean órdenes modernos, contemporáneos, clásicos, siempre hay interacciones entre aquellos que tienen la posibilidad de participar, porque la participación acotada, disminuida, completa o imposible es una de las tantas características de los sistemas democráticos. Decir quiénes son ciudadanas y ciudadanos y por lo tanto quiénes pueden participar y por lo tanto, en términos modernos, quiénes pueden formar partidos políticos. Porque son, ya lo dijimos, formaciones, agrupaciones ciudadanas, compuestas por ciudadanas y ciudadanos para llegar a los cargos de representación y de gobierno. Pero como organizaciones, recordando la definición que vimos en el módulo anterior de Pane Bianco, tienen también sus propias finalidades e interactúan entre ellos como partidos políticos, como instituciones, no únicamente la ciudadanía, que ese es otro tipo de interacción, el partido con la ciudadanía. Aquí estamos hablando de la interacción de partidos con los partidos insertos en un sistema que les da reconocimiento o no y que les permite o no competir y por lo tanto llegar a los cargos de representación y de gobierno. Por eso es que tenemos aquí, en el último punto de la diapositiva, reglas, democracia y partidos y cómo estos tienen sentido. Entonces, Giovanni Sartori, un autor muy influyente en los años 70, años 80, uno de los padres fundadores de la ciencia política como disciplina, clasifica los sistemas de partidos de conformidad con las reglas que permitan o no la competencia. Porque, reiterando, la competencia es un elemento central para pensar que hay democracia. Si decíamos que la democracia supone o presupone que hay distintos intereses y que estos se organizan, que hay organizaciones políticas que compiten por los cargos para representar, para llevar a cabo agendas legislativas y políticas gubernamentales, entonces, en la medida en que un sistema permita que haya esa apertura para los canales de participación, para la ciudadanía, para que se organice y para que ello trascienda a la esfera política, para que presente candidaturas y compitan, entonces tiene que haber condiciones que permitan justamente que haya competencia. Y entonces hay una clasificación de los sistemas competitivos y no competitivos. Los competitivos son relativamente sencillos de entenderse. Son aquellos donde las normas permiten que un partido, que cualquier partido, obviamente que tenga reconocimiento legal, pueda ganar una elección. Es decir, que el orden jurídico no impida que los competidores que existen puedan ganar un asiento de poder y que en todo caso será la voluntad colectiva la que permita o no que triunfe una determinada opción política. Esto quiere decir que el gobierno, el Estado, las instituciones garantizan que haya partidos, que haya distintos partidos y que compitan en condiciones de equidad, en condiciones de legalidad y en condiciones iguales para todos los partidos políticos. Y los sistemas competitivos pueden observar distintas maneras. Pueden ser bipartidistas. Obviamente, para que haya competencia tiene que haber más de uno. Y los sistemas bipartidistas, pues, serían aquellos en donde existen dos partidos políticos. Son los sistemas de partidos por excelencia porque de ahí viene el modelo, de ahí viene la idea. Inglaterra y los Estados Unidos. En principio, en estas sociedades encontraríamos una posible homogeneidad, es decir, los intereses sociales se aglutinan en dos posibilidades, pueden ser muy opuestas o no tan opuestas. Dentro de los partidos también vamos a encontrar, no son masas uniformes.
en donde todo mundo piense lo mismo, sino que como articuladoras de intereses estos pueden ser diversos. Y los sistemas pluripartidistas, quiere decir donde hay más de 2 partidos políticos. Y ahí ya puede haber clasificaciones como pluripartidistas moderados o pluripartidistas atomizados, quiere decir donde hay muchos partidos políticos. La clasificación es más bien empírica y entonces depende de los estudios y depende con quién se compare. Nosotros en México hemos tenido un sistema pluripartidista que algunos podrán considerar que es atomizado porque normalmente encontramos más de 5 partidos políticos de las elecciones del 97, que es donde podemos comenzar a pensar que hubo una transición democrática, a 2018 o 2021, si quieren, para hablar de la elección federal inmediata anterior. Pero hay otros estados, como Argentina, en donde tienen más de 100 partidos políticos, más allá de que se alíen, inclusive en algunas provincias, más de 200, más de 300 partidos políticos. Entonces, la clasificación atiende más bien a efectos comparativos. Lo que importa menos que el número de partidos es saber si hay reglas para que compitan en condiciones de equidad. Lo siguiente será saber, bueno, a pesar de competir en condiciones de equidad, cómo se distribuyen los recursos para garantizar esa equidad y qué tan representativos son los partidos políticos de la ciudadanía. Y están los sistemas no competitivos. Los sistemas no competitivos todavía encontramos algunos ejemplos contemporáneos. Son aquellos en donde hay un partido oficial y ese partido oficial tiene el monopolio de los cargos, tiene el monopolio de la representación y además gana las elecciones, sea porque hay un solo partido político o porque las reglas están diseñadas de tal manera que no hay posibilidades para la competencia. De los sistemas unipartidistas, los ejemplos más claros han sido aquellos sistemas de partidos comunistas o partidos socialistas. La China de Mao, por ejemplo, Cuba en algún sentido, la URSS, ¿no? Es decir, el partido político por excelencia que era prácticamente el único que competía sin que se le pudiera disputar el poder de manera eficaz. Y hay otros sistemas, Giovanni Sartori cuando hace su análisis observa que no todos los sistemas no competitivos son unipartidistas, que hay sistemas de partidos que teniendo partidos políticos no hay competencia real. Lo encuentra en el caso mexicano, que no es una excepcionalidad. También en Polonia pasaba algo similar. Y entonces él observa que a pesar de la existencia de varios partidos políticos, las reglas no permiten, ni de hecho, ni de facto, que gane un partido distinto al partido que tiene el poder, al partido del Estado, al partido que articula el reparto de los cargos y aparentemente las necesidades sociales. Esta parte histórica la vamos a tratar en el siguiente módulo, pero vamos a detenernos en cuanto a los sistemas de partidos y la ideología de los partidos políticos en los sistemas. Esto es el preámbulo de la parte siguiente, que es la historia de los partidos políticos en México, tanto desde el punto de vista social, retomando las ideas de la teoría de la crisis y la teoría de la modernización, como desde el punto de vista jurídico, por los partidos y su inserción en el derecho electoral. Y entonces ahí vamos a encontrar reglas que justamente permiten la competencia. Pero decía, la ideología es un eje que articula y articuló en buena medida la competencia política. En principio pensaríamos que las sociedades democráticas, además de estas reglas, aceptarían que hubiera ideologías en competencia, es decir, representaciones, símbolos, significados que orientan la acción política de determinadas y determinados sujetos. Posiciones en torno al papel del Estado, al papel de la economía, cuáles son las libertades políticas, qué es lo que debe de idealmente tener una sociedad, cuáles son las políticas públicas que deben de seguirse. Todos esos ejes son los que articulan el quehacer de los partidos políticos a partir de una serie de premisas. Veremos que inclusive la Ley General de Partidos Políticos contempla como una característica fundamental que tiene que cumplirse en los partidos políticos un programa, una acción de gobierno y por lo tanto una serie de principios estatutarios. Entonces, las ideologías
las definimos como ideas que orientan la acción de las personas y que, como decía, además buscan tener una influencia en el electorado. Durante los primeros años del México postrevolucionario, los años 30, a partir del 29, cuando nace el partido hegemónico, este partido que aglutinaba la mayoría de los intereses sociales, que movilizaba, por un lado, pero que tampoco permitía que hubiera oposiciones reales, no solo partidistas, aunque también partidistas, sino sociales, que fue el eje a partir del cual se construyó el sistema político mexicano con estas características en donde las reglas no permitían que hubiera competencia partidista, pero en torno a una ideología supuestamente común, que era la ideología de la herencia revolucionaria. Entonces, los partidos políticos van de la mano o han ido de la mano con la ideología, con las ideas que le dan sentido a la acción política, aunque, como lo vimos en la clase pasada, a partir de los años 90 esta idea se difumina un poco para pensar que los partidos son sobre todo competidores que buscan los cargos de representación y de gobierno. Esto también lo hace posible las reglas, no solo la competencia, no solo la articulación de demandas, sino la formación, lo veremos después, de coaliciones. Entonces, para redondear, diremos pues que la clasificación de los sistemas de partidos es una clasificación con base en las reglas, es una clasificación formal. Es decir, es una clasificación que atiende a cuál es el contenido de la norma, a cuáles son el tipo de interacciones que hay entre los partidos políticos y si éstas permiten o no la competencia, en el entendido de que la competencia implica que cualquier partido político de aquellos que están reconocidos gane los asientos de representación y de gobierno sin ninguna otra restricción que la voluntad colectiva, lo cual supone también que entonces hay reglas claras para cómo se forma este proceso de voluntad colectiva. Pareciera que es algo que no atañe a los partidos políticos, pero recordemos que formas democráticas previas consideraban que no todos tenían derecho al voto. Por lo tanto, los partidos políticos también se vinculan con la ciudadanía, no solo para darle cauce a intereses, sino para la manifestación de este derecho democrático fundamental que es el voto. Durante el siglo XX vimos que este derecho se ha ampliado para otras personas que no estaban contempladas, mujeres, en el caso mexicano, pero anteriormente también los votos censitarios, ¿no? Solo algunas personas podían votar, y así sucesivamente hasta llegar a un orden constitucional que respete el derecho al voto de las personas privadas de la libertad, pero que no han sido condenadas por una sentencia firme. Con esto quiere decir que la labor de los partidos políticos, la competencia partidista, se vincula necesariamente con el ejercicio del voto, que sería el único medio para decidir cuál es el partido político que tendrá el o los cargos de representación, y que en todo caso será la voluntad ciudadana, por lo tanto, elemento para cuidar conforme a las reglas democráticas, la que decida qué tanta fuerza tiene el partido político, qué tanto apoyo tiene, ya sea solamente en el gobierno, sea en el legislativo, y ahí también vamos a encontrar distintas reglas que iremos viendo para ver esta correlación entre poderes. Pero por el día de hoy, esa es toda la temática. Muchas gracias.